Muchísimas gracias. Tenemos en línea a Nati Incaminato, más conocida por su apodo La Inca. Ella es profesora, doctora en letras y una de las tuiteras más conocidas. Su cuenta se caracteriza por reflexiones concretas sobre la actualidad y es autora y columnista radial. Además, tiene un libro que se llama Periodismo para la Juventud, donde a través del humor y la ironía hace un repaso sobre el movimiento peronista dedicado fundamentalmente a los milenios. Así que lo vamos a recibir en este día peronista del 17 de octubre con la canción Las Muchachas Peronistas. Y ya hablamos con la Inca y vamos a escuchar esta marcha en versión femenina. Muy buenos días, Nati Incaminato. Contanos un poquito qué reflexión te merece una frase que recién nos dejó Julio Bárbaro, a quien estamos entrevistando distintos peronistas para hablar del 17 de octubre. Él dijo que el peronismo no es nada más que un recuerdo que da votos, que el peronismo murió el día que murió Perón. ¿Es un recuerdo que da votos? Hola Jorge, un gusto hablar con vos. No, yo creo que no, efectivamente no es solamente un recuerdo, creo que es una concepción de la historia un tanto compleja en el sentido de que discriticable, porque es una concepción muy lineal, ¿no? Una suerte de idea de que lo que pasó en el pasado está clausurado y cerrado, y creo que quienes nos dedicamos particularmente a la crítica cultural sabemos muy bien que las funciones del pasado son diferentes y el 17 de octubre el peronismo fue un acontecimiento fundamental para la historia del siglo XX en Argentina, no solamente la fundación de un movimiento y que puede ser muy sentido por aquellos que nos identificamos con alguna de las formas del peronismo, sino que, bueno, tanto Beatriz Sarlo como David Viñas, como ahora Martín Cohen, que creo que en breve va a sacar un libro sobre antiperonismo, saben muy bien que es uno de los tópicos fundamentales del pensamiento político, ideológico argentino y cultural también, y eso hace que sí o sí, por supuesto que uno sabe que determinadas condiciones históricas, sociales que generaron el 17 de octubre y luego ese proceso peronista, sí, están fatalmente idos, nadie pretende que estamos en la misma fase del capitalismo y que Argentina está en la misma situación, e incluso el propio posible sujeto del peronismo se ha transformado terriblemente, pero aún así lo que generó como una modificación absolutamente radical en el panorama argentino es algo que todavía reverbera, y creo que no hace falta más que ver algunas de las discusiones, no solamente dentro de la política, sino de la cultura argentina, como para ver que hay algunos tópicos de los que no hemos salido, a veces lamentablemente y otras veces, bueno, entender que es nuestro destino sudamericano seguir discutiendo algunas cosas y no haberle encontrado todavía la vuelta. Pienso especialmente en la cuestión de la conflictividad entre las clases sociales y el racismo y el clasismo que todavía persiste en Argentina, ¿no? Creo que son cosas que el 17 de octubre puso y expuso en su fractura expuesta, y todavía estamos un poco atrapados en esos tópicos. Otra frase que también reverbera, ya no de Julio Bárbaro, sino en el sentido opuesto de Mauricio Macri, es que el kirchnerismo tiene secuestrado al peronismo. ¿Es el kirchnerismo un estadio evolutivo dentro del ciclo vital del peronismo o es otra cosa? No, yo creo que el peronismo tiene esta complejidad que parece poner en jaque las categorías ideológicas de derecha e izquierda, y es la razón por la cual me ha pasado que muchos uruguayos o españoles dicen explícame el peronismo porque no entendemos, porque tienen justamente un modo de pensar con un compás político mucho más claro. Entonces esa apertura y esa complejidad, y que el peronismo haya atravesado tantos momentos históricos y que haya tenido una versión neoliberal y tantas versiones y avatares, hace que un poco su definición siempre esté abierta y que sea una suerte de prerrogativa de algunas figuras políticas darle un contenido o recuperar alguna tradición o darle algún sentido. Y me parece que el kirchnerismo es eso, fue una experiencia muy intensa de la historia reciente de darle un contenido y de recuperar muchas de las cosas, de las ideas y también estéticas y propuestas que marcaron fuertemente la década peronista del 45 al 55, por supuesto renovada. Yo no creo que haya algo del orden del secuestro claramente, no estoy de acuerdo con las palabras de Macri, pero bueno, sí es evidente que el kirchnerismo representa de alguna manera esa dimensión de hecho maldito, que forma parte de una de los modos de entender al peronismo, porque es algo que evidentemente molesta, que muchas veces
y lamentablemente según mi mirada, no se puede ver como un otro político integrado, ¿no? Siempre aparece esta idea de que con el kirchnerismo no se puede hablar, ¿no? Y es un poco un problema porque realmente es un actor político y un nosotros político ideológico muy fuerte, que ha crecido, no se ha debilitado, o claramente que no es tan fuerte como para poder erigirse como el modelo del peronismo, pero es una expresión muy fuerte. Yo creo que siempre acá también el termómetro es la sociedad civil, ¿no? Si cada vez crecen más medios kirchneristas, si hay publicaciones kirchneristas, me parece que ya es un dato de la realidad, entonces que los otros actores políticos tengan esta mirada tan expulsiva, es un problema, creo yo, para la democracia argentina, digamos, entiendo por qué eso sucede, porque no somos inocentes y sabemos que hay intereses y claramente también, y lo digo como formando parte de esa versión del peronismo, el kirchnerismo ha tenido sus defectos y sus errores, pero me parece que nada merita esta suerte de lugar, sí, foráneo, en el que todo el tiempo se lo quiere localizar, porque me parece que ya forma parte del peronismo, y si bien estamos hablando de un peronismo fragmentado en su unidad, es clara que la expresión kirchnerista sigue teniendo esa centralidad, ¿no? Y que debería dejar de ser ya visto tanto como una suerte de extranjero u otredad radical, porque ya no lo es hace mucho tiempo, y además porque estamos en un momento en que la política argentina están emergiendo verdaderos otros, ¿no? Que empiezan a generar ciertas ansiedades por ahí en los partidos más establecidos y tradicionales. Natalia, ¿y qué punto de contacto, cómo se puede enhebrar el menemismo con el kirchnerismo? Si tienen algún punto de contacto que permite decir que integran el mismo campo político. Yo creo que claramente, bueno, por supuesto el peronismo como un partido con sus maquinarias, porque todo el mundo sabe que los Kirchner formaban parte de gobiernos en esos momentos, de aparatos gubernamentales, entonces claramente que ahí hay algo de la disciplina partidaria que tiene el peronismo, que ha sido tan señalado tanto tiempo, que creo que igual se ha resquebrajado un poco, ¿no? Porque me parece que las discusiones han sido muy internas, bueno, después se volvieron a juntar. Creo que esa plasticidad de alianzas es algo que claramente los une, que por otro lado habría que dejar de ligársela solo al peronismo, porque me parece que es una plasticidad que vemos en los grandes conjuntos políticos, pero bueno, el peronismo es particularmente intenso, y yo creo que también lo que los une es una dimensión afectiva y simbólica muy fuerte, ¿no? Yo creo que uno diferencia al que no es peronista con el que es peronista, no tanto por sus ideas macropolíticas, económicas, etcétera, sino por si se emociona con Evita Perón o no, ¿no? Con un busto de Evita Perón. Yo creo que ahí hay una dimensión afectiva, emocional, que para el peronismo es muy fuerte y que sigue siendo importante. A ver, No digo que sea tan fuerte, pero sigue siendo importante. déjame probar con otra hipótesis. Al comienzo de este programa teníamos una apertura que titulábamos Peronismo como religión, y habíamos tomado distintos testimonios, y uno de ellos escrito era de un artículo del diario La Prensa, claramente el más antiperonista de los medios que haya existido, de hecho fue clausurado en el gobierno de Perón, donde un doctor en filosofía de la Universidad Católica de Córdoba escribía lo siguiente: el peronismo asume una mística de la acción. Esto es una tensión del espíritu hacia una acción que no es querida en cuanto dirigida a un orden, sino que es querida por sí misma. De este modo, los valores más sagrados se transforman en meros instrumentos al servicio de la promoción de la acción. En ese sentido, todo valor deviene instrumento ordenado a la promoción de la acción. Este activismo conduce de modo inexorable al nihilismo de los valores. De allí que una sociedad configurada en torno al mismo pierde sentido la misma noción de consenso, ya que no existe valor alguno que pueda consensuarse. El etos argentino, dominado por el activismo, impide la posibilidad de algún entendimiento en torno a valores a realizar. Todo valor es negado, o también todo valor puede ser negociado. La verdad, el bien, la belleza, el diálogo, la república, la ley. Ese es, a nuestro juicio, dice la prensa, la causa que hace que una Argentina viva en una crisis ininterrumpida, apenas disimulada por algunos momentos de bonanza económica que funcionan como anestesia de las inteligencias. La idea del decisionismo, que trasciende al peronismo, ¿no? Es una idea napoleónica, incluso uno podría
plantearse. Puede ser que haya algo que en realidad defina mejor, sea el elemento, podríamos decir, constitutivo más irreductible, la causa de la causa irreductible, que no es o de derecha, izquierda, como vos decías, una Mm. mirada política o económica desde un punto de vista ideológico, sino una pulsión a la acción. Sí, es verdad, la pulsión a la acción existe. Yo no dividiría Perdóname, tanto y como... perdóname que me olvidé de completarte la pregunta. ¿Y qué hizo Sí, una Mena de Néstor Kirchner, que desde puntos extremos, pero los dos eran decisionistas? sí, es verdad, es verdad. La importancia del líder, ¿no? Y de la conducción en el peronismo. Yo no me atrevería a decir si es tan diferente en la era moderna a otro tipo de modos de ejercer el poder. Pienso especialmente en las provincias de otras, de otras líneas ideológicas, ¿no? Digamos, si bien es claro que, pero es claro que el carisma o la conducción o el líder conductor es algo extremadamente importante en el peronismo. Reitero, por ahí no sé si es tan diferente en el caso de Macri, ¿no? Pero bueno, hay otro estilo y hay otra relación también con el líder, que bueno, esas son cosas que se han estudiado, la relación libidinal con el líder. Yo creo que eso sí opera. Sí me parece que con la cuestión de la acción, ahí por ahí habría que ser más cautos para pensar en los últimos años, ¿no? Porque claramente el peronismo se caracterizó por un líder carismático, por el personalismo, tanto de Perón como Evita. Yo creo que las propias transformaciones de la política como espectáculo, en los años más recientes, hacen que esos elementos, digo, los liderazgos carismáticos y cierto decisionismo no sean ya solamente una suerte de prerrogativa del peronismo. Creo que eso, si uno ve, qué sé yo, DNUs y evalúa qué presidentes han gobernado con DNUs, bueno, uno se va a llevar alguna sorpresa, porque me parece que es un poco más complejo. Sí es verdad que hay algo de la confianza en el conductor que sí, es una suerte de reaseguro, de vínculo y de poder aunar sectores de izquierda, sectores de derecha, sectores un poco más, si bien creo que eso está cada vez más desarticulado, ¿no? O sea, si uno ve, por ejemplo, hoy el panorama del Frente de Todos, va a ver que hay hay claramente un liderazgo que es el de Cristina, pero que no puede del todo ella resumir todas las tendencias políticas, ideológicas y de intereses que se expresan en el Frente de Todos. Yo creo que es algo que también, esa posibilidad de la acción y del líder carismático también tiene que ver con determinados momentos históricos concretos que no sé si se pueden repetir, ¿no? Creo que, bueno, ahí tengo como el sesgo un poco materialista de siempre pensar en esos términos menos, si se quiere, esencialistas y más vinculado con los contextos. Sí, claramente que es un elemento clave de la tradición y que algo de eso sobrevive, porque lo veo en la figura, por ejemplo, de Cristina o de Néstor Kirchner. Eso es verdad. Sí creo que hay que complejizar, y ahí por supuesto que me alejo un poco de la mirada del doctor del filósofo de la prensa, que creo que hay que pensar de una manera mucho más dinámica las relaciones que se establecen con el líder, ¿no? Y salir de algunas expresiones que han sido como las de Gino Germani, pero no solamente, de los analistas del fenómeno peronista en nuestro país, que han siempre considerado que las masas serán pasivas, maleables, ¿no? Que tenían como esa suerte de estatuto de mucha pasividad, y yo creo que siempre, si bien es verdad que hay una relación muy verticalista con el líder, esas relaciones son también relaciones de beneficio propio y mucho más complejas. Me parece que la literatura esto lo ha tratado muy bien, algunos relatos de Viñas, ¿no? Trabajan como esta relación un poco más picaresca también de los sectores populares con toda esa religiosidad peronista que fue obviamente uno de los elementos de la construcción cultural y política del primer peronismo. Natalia Incaminato, te agradecemos mucho y te despedimos con la canción Las Muchachas Peronistas. Hasta un próximo encuentro. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego.